Hola. ¿Me escuchan? Porque yo no las escucho. Ah, bueno, es que Ana estás en silencio. Ok. Bien. Entonces, ¿comenzamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, genial. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con este quinto seminario que va a tratar sobre el análisis de datos que hemos estado viendo hasta ahora y vamos a abordar también la parte de cómo nosotros podemos transformar los datos que hemos ido tomando en información y poder llevar a esos datos a interpretaciones bastante simples. La idea es que todo esto lo puedan integrar en su trabajo final y los pueda servir para que puedan presentar sus reportes de investigación. Entonces vamos a titulado a esta parte de los datos a la información. Como ustedes saben, nuestra idea es poder estar haciendo ciencia desde cada una de las investigaciones que ustedes están haciendo, y esa ciencia no es otra cosa que la generación de conocimiento. Para generar ese conocimiento necesitamos darle sentido a los datos que han estado tomando hasta ahora. Ahora, para darle sentido a esos datos necesitamos transformar un dato concreto que probablemente no me va a decir nada, como que yo les diga 5 y me van a decir 5 qué, o 10, o me van a decir 10 qué, o les puedo decir 25, y si yo no les digo 25 grados centígrados y ustedes no asocian esos 25 grados centígrados a algo más, probablemente el dato 25 no va a significar nada hasta que no lo pongamos en contexto. Entonces, la idea es que nosotros podamos empezar a contextualizar esos datos puntuales que han estado tomando después de cierto análisis para poder construir un significado y generar información. Entonces, ¿qué es un dato? Vamos a decir que un dato es una representación simbólica de algo que puede ser numérica, puede ser alfabética, o le pueden dar como un dato representación a lo que ustedes quieran. Puede ser un atributo, característica de algo, y en sí no tiene un valor semántico, o es decir, no tiene un significado en sí. Para que pueda tener significado necesita pasar por un análisis que nos ayude a saber qué es lo que nos quiere decir este dato y en base a eso tomar decisiones. Cuando hablamos de datos, también estamos diciendo nosotros siempre que estamos analizando variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable es aquello que está susceptible a ser modificado, aquello que cambia. Y estas variables pueden clasificarse de diferentes formas. Hablamos de variables cuantitativas cuando estamos hablando de números, o hablamos de variables cualitativas cuando estamos hablando de ciertos atributos, como alto, bajo, caro, barato, etcétera, ¿no? Cuando yo atribuyo cierto valor a algo, entonces puede ser cualitativo. Hablamos de variables discretas o hablamos de variables continuas. Cuando trabajan, por ejemplo, con mosquitos, estamos hablando de variables discretas porque hablamos de mosquitos como un número absoluto. Por ejemplo, hablamos de 10 mosquitos, 5 mosquitos, nunca decimos 5.4 mosquitos. Es un poco más difícil tratar el tema así. O variables continuas cuando usamos, por ejemplo, el tema de las decimales. Ok, entonces Ana dice que pueden hacer preguntas y Ana va a estar en el chat. Perfecto. Entonces, también podemos hablar de variables ordinales cuando las variables se van ordenando en una escala propia de ellas, como de menor a mayor, o podemos hablar de variables nominales cuando ustedes atribuyen ciertas etiquetas, por ejemplo, ¿no? Ustedes van creando etiquetas. Por ejemplo, vamos a atribuir a estas variables etiquetas por colores, ¿no? Colores de ropa, colores de ojos, tamaños. Cuando ustedes ya dan de por sí una etiqueta a algo, estamos hablando de variables nominales. Hablamos de variables dependientes cuando esta variable cambia en función de otra, o hablamos de variables independientes cuando se mueve como ella quiere, sin depender de ninguna otra. Entonces, a grandes rasgos estamos hablando de este tipo de variables. Generalmente nosotros trabajamos con las cuantitativas, generalmente son discretas, generalmente son ordinales, y eso sí, como son variables ambientales, muchas veces son independientes. Si hablamos de variable, decimos que es completamente opuesta a lo que vendría a ser una constante, ¿no? Y ustedes alguna vez cuando han trabajado con ecuaciones han visto constantes, las
de por sí o en sí mismo no nos va a dar información. Para que ese dato nos dé información necesitamos transformarlo, necesitamos analizar. Entonces, ¿qué vendría a ser la información? Viene a ser conocimiento, la información viene a ser el resultado de la interacción con el entorno, de haber experimentado algo. Algo se torna información cuando yo primero he experimentado con eso, como les decía al inicio el ejemplo de la temperatura, ¿no? Si yo solamente les digo 25, no significa nada, es un dato. Si les digo 25 grados centígrados y nosotros hemos experimentado en algún momento con el entorno la sensación de estar a 25 grados centígrados, ese dato se convierte en información, toma un nuevo sentido. La información tiene que ver ya con una percepción también que puedo tener del entorno y tiene una estructura que es útil. La información siempre me va a ayudar a tomar decisiones y es por eso que tenemos interés en transformar esos datos que han estado tomando hasta ahora en información. Una cosa muy importante cuando trabajamos con datos y cuando tienen que ir a campo es poder generar sus hojas de datos. No se olviden que nosotros insistimos mucho en la idea de que usen sus hojas de datos, de que usen sus cuadernos de campo, de que usen sus cuadernos de observaciones. ¿Por qué? Porque cuando usan la hoja de datos están asegurándose de que están considerando todas las variables que son necesarias para poder generar información útil que los ayude a tomar decisiones. Estamos asociando un conjunto de variables que luego van a poder ser interpretadas bajo cierto contexto. Entonces, nuestra idea aquí es presentarles algunas herramientas muy fáciles que las han visto ustedes, que probablemente las usan mucho para poder analizar estos datos. Entonces, estas herramientas de análisis de datos son un conjunto de técnicas que consisten en el estudio básico de su información, de hechos, en el uso de expresiones en cifras, para que lo que ustedes van a generar con sus datos, esta información sea válida y sea confiable. ¿Qué es lo que generalmente solemos analizar cuando estamos trabajando con nuestros proyectos? Temperaturas, estamos hablando de temperatura actual, temperatura máxima, mínima, hablamos de precipitaciones, hablamos de humedad relativa y otras variables. Si están en el chat, ¿podrían ustedes escribir algún otro tipo de variable que estén midiendo ahora? Voy a abrir el chat ahora para poder verlos. ¿Nadie está haciendo mediciones todavía? Ok. Ok. Número de mosquitos también es otra variable, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esos ejemplos? Con esos datos o con esas variables que tienen. ¿Cómo los puede analizar? Primero, la forma más fácil de analizarlos es encontrando medidas centrales, ¿no? Y las medidas centrales me van a decir, por ejemplo, qué es lo que está de moda del conjunto de sus datos, cuál es la moda del conjunto de sus datos, cuál es la mediana del conjunto de sus datos, cuál es el promedio del conjunto de sus datos y qué tan disperso de la media o qué tanto se dispersan de la media sus datos. Para poder analizar estos datos y hacer una mejor interpretación de ellos, también podemos utilizar gráficos, ¿no? Los gráficos nos van a ayudar a ver visualmente, a facilitarnos la interpretación de los números que muchas veces se nos pueden hacer un poquito complicados. Ustedes en pantalla tienen una guía que fue hecha por estudiantes en el año 2013 y que ustedes van a poder descargar y donde tienen paso a paso algunas herramientas básicas para que puedan analizar sus datos, cómo hacer gráficos, pueden ver en realidad cómo se calcula un promedio con Excel, cómo se calcula una desviación estándar, cómo se calcula una media, una moda, una mediana, todo eso lo tienen en esa guía. Aquí algunos ejemplos muy básicos y muy simples, ¿no? Primero el promedio o la media, que no es otra cosa que una medida de representación central, es decir, todos sus datos hacia dónde tienden, ¿no? Hacia dónde van a medir sus datos. ¿Qué es lo que los centraliza, digamos, o cuál es el valor que los hace centrales? Para calcular una media es muy fácil, simplemente la suma de todos los datos, como está aquí, y los van a dividir entre el número de datos que tenían. En Excel lo calculan súper fácil, yo creo que con esto no debe de haber
mayor problema. Pero siempre que están trabajando con datos, calculen medias. Y de hecho, cuando tienen que reportarlos, les piden que calculen las medias. Además de calcular estas medidas centrales para poder visualizar mejor cómo están sus datos, existen estos gráficos, ¿no? Como este gráfico de líneas que están viendo en pantalla. Y otra forma de trabajar con sus datos es poder calcular la mediana. La mediana es una medida también que trabaja con centros, ¿no? Y en este caso lo que define la mediana es que el valor central. ¿Qué me quiere decir? Que todos los valores que estén por encima de la mediana, es decir, la mitad de los datos deben de estar por encima de la mediana y la otra mitad de los datos deben de estar por debajo de la mediana. Es un valor central. Y una cosa importante de la mediana es que no es sensible a valores extremos. Cuando yo trabajo con promedios, hay sensibilidad a valores extremos. Por eso es que muchas veces cuando voy a trabajar con un promedio, tengo que sacar los valores extremos para que no me vaya a afectar mucho mi media. Pero la mediana no es sensible a valores extremos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para calcular medianas? Es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es ordenar sus datos de menor a mayor. ¿Sí? Tienen una fórmula muy simple aquí. Ordenan sus datos de menor a mayor y si están trabajando con datos impares, es fácil, simplemente dicen que el número de datos más 1 dividido entre 2 les va a dar la posición de la mediana. Y si tienen números pares, calculan lo mismo, número de datos, como en este caso 24, que son las 24 horas del día, más 1 entre 2, me dice 12.5. Significa que entre el valor 12 y el valor 13, ustedes tienen el valor de la mediana. ¿Cómo la calculo? Simplemente saco el promedio del valor que está en la posición 12 con el valor que está en la posición 13. Y 22,8 en este caso sería la mediana de todos mis datos de temperatura. ¿Qué es la moda? La moda es otro cálculo que ustedes pueden hacer y no es otra cosa que el dato que se repite más, como cuando algo está de moda, ¿no? Es el dato que se repite más. Calculan las temperaturas y cuántas veces cada uno de los datos están repetidos. En este caso el que más se repite es el 20, porque se repite 7 veces, entonces 20 sería el dato de moda. Y lo último que les quería presentar aquí es que otra forma de poder trabajar con sus datos es calculando porcentajes, ¿no? Entonces, en este caso, nos calculamos el número de datos, el mayor valor de algo, y el mayor valor de algo siempre va a representar el 100%, y luego voy a calcular el valor a valor, cuánto de ese 100% representan, y puedo colocar estos porcentajes en gráficos de barras, o puedo poner estos porcentajes también en tablas. Y cuando estoy trabajando con tablas, también hay otra cosa importante que debemos de calcular, que cuando yo hablo de una media, estoy hablando de valores máximos y los mínimos que en una media se van a perder, que es lo que decía. Cuando trabajo con promedios, se pierden, los promedios son sensibles a los extremos. Entonces, necesito de alguna forma integrar esos valores extremos y lo más recomendable es que siempre trabajen con los mínimos también y los máximos. Por eso es que en temperaturas se trabaja mucho con las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Y pueden utilizar esos valores para calcular la desviación estándar, que no es otra cosa que una medida de la dispersión de sus datos con relación al centro. Eso es muy fácil de calcular si están trabajando con Excel. Tienen una función en Excel que se llama desviación estándar, meten todos los números que tienen ahí y les va a salir un valor. En este caso pueden ver que el valor es 3,23. ¿Qué significa este valor? Significa que la media que nosotros habíamos calculado al inicio, que era 23,5 grados centígrados, la dispersión de los datos es de 3.22 grados. Significa que la temperatura puede estar 3.22 grados por encima o 3.22 grados por debajo de este promedio. A este valor le llamamos la desviación estándar. Entonces, de mi parte, sería todo. Si no tienen alguna pregunta, pasamos con Ana. Sí, ahí les comparto yo mi pantalla. Un segundito.
consultas le pueden ir haciendo a Claudia mientras yo les explico. Perdón. Bueno, Claudia acaba de explicar la media o el promedio, digamos, esta es la curva de Gauss, también conocida como campana de Gauss, que agrupa, digamos, bajo la curva la mayor parte de los datos que tenemos, ¿sí? Digamos, el promedio o la media aritmética estaría aquí. Y estos dos sectores serían la desviación estándar hacia un lado y hacia el otro. Si los tomo en su conjunto, le llamo varianza, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver que un desvío hacia un lado y otro desvío hacia el otro del promedio me están abarcando 68,3% de los datos. Si yo tomo dos desvíos, ahí ya estoy abarcando el 95% de los datos. Ahora, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, los valores que están aquí, digamos, ya difieren bastante de los que están acá. Es decir, que ya hay una variabilidad importante. Si tomo 3 desvíos, abarco casi toda la curva bajo el área, pero también los valores de acá ya son muy diferentes a los que están de esto. O sea, voy perdiendo homogeneidad en esos datos. Si esto mismo lo miramos con altura de las personas, ¿sí? Por supuesto que este es un dibujo un poco exagerado, para entender mejor el concepto. Aquí tengo, digamos, el promedio, lo que sería la altura promedio, y la desviación estándar hacia un lado y hacia el otro. Esto es lo que medirían en altura el 68% de las personas. Ahora, yo siempre voy a tener algún extremo, digamos, si tomo 3 desvíos hacia un lado, voy a tener una persona que prácticamente es gigante y otra persona que es muy pequeñita, ¿sí? Bueno, y también hay asimetrías. Recién estábamos hablando de la curva de Gauss cuando me coinciden la media, la mediana y la moda. Estas medidas de tendencia central que les estuve explicando con más Claudia. Digamos, cuando se corren hacia un lado, que es la moda, decíamos, el valor, digamos, que se repite más. La mediana es la que siempre está al medio y la media es el promedio, media aritmética. Bueno, se me pueden ir hacia un lado o hacia el otro, según los datos que yo estoy analizando. Esta curva de Gauss se le ha simplificado en los gráficos de caja. ¿Dónde iría, digamos, la media que está acá? Va a mitad de la caja. Digamos, el largo de la caja me va a ocupar, digamos, un desvío hacia cada lado de la media, y después puedo tomar, a esta parte se le denomina bigotes, y puedo poner el máximo y el mínimo de los bigotes. En general siempre se aclara cuál es. También lo puedo hacer con cuartiles, y suele haber algunos puntos que son puntos atípicos, que en inglés le decimos los outliers. Datos así muy raros que, bueno, que quizás me desarman todo lo que tengo, pero tampoco no puedo dejarlos afuera porque pueden llegar a tener un interés muy importante en ese lugar. Y por último, para llegar a decir si yo tengo diferencias estadísticamente significativas o no, uso la prueba P o el valor del p-value en inglés, donde estoy calculando, digamos, estoy dando como cierto, digamos, todo este sector de la curva, y dejo una posibilidad de un 0,05% de una posibilidad de error. Es decir, que digo que mis datos o las diferencias que haya detectado son significativas cuando voy dejando una posibilidad de error de menor a 0,05%. Cuando esa posibilidad es mucho menor, es decir, que es menor a 0,01, decimos que ya, digamos, es muy significativo. Nunca aseguramos las cosas. ¿Por qué no podemos asegurar? Podemos hablar que estamos, por ejemplo, en este caso, un 99,99% de posibilidades que sea, digamos, sea válido lo que estoy diciendo, pero nunca puedo asegurar un 100%, porque siempre puede haber
alguna variable que se me esté escapando y que no la haya considerado. Bueno, vamos a ver cómo presento los datos o de qué forma yo puedo mostrar mejor los datos que quiero ir representando. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un histograma, también tengo el caso como es de un gráfico de caja, y el gráfico de una tabla, ¿no? Perdón, una tabla. Vamos a verlos uno por uno. En el caso del histograma, yo tengo el histograma y a su vez tengo la curva de Gauss que me la hace automáticamente el programa. Hay muchos programas de estadística, muchos software. En este caso yo utilicé el software Estatística, pero hay muchos que hacen prácticamente lo mismo y ahora incluso han salido algunos mucho más fáciles de usar, que algunos están online y otros se descarga, digamos, un pequeño software y se usa de uso libre. Bueno, ¿qué tengo acá? Yo acá estaba comparando temperaturas de Junín de los Andes, ciudad, digamos, y las temperaturas en el 6 San Ignacio, que está a 10 kilómetros de Junín de los Andes, está en el campo. Y siempre los chicos tenían dudas de si era la temperatura más baja en Junín o era más baja en la escuela. Bueno, en este caso que les estoy mostrando es la comparación con las temperaturas máximas, ¿sí? Si yo veo que la curva de que está en rojo, la veo claramente desplazada hacia las zonas de temperaturas más bajas. A su vez, también veo que tiene menos amplitud que la curva azul, que es la de Junín de los Andes, ¿sí? Bueno, esta misma información está puesta en gráficos de caja. Habíamos dicho que esta era la variabilidad, es decir, donde tengo la mayor parte de los datos en las temperaturas del 6, y esta es en Junín de los Andes, donde la curva de Gauss era más amplia. Y si ustedes miran qué me está diciendo acá el porcentaje, yo tomé al medio del gráfico de cajas la mediana. En los extremos de la caja va del 25 al 75% de los datos. Y los extremos de los bigotes tengo la máxima y la mínima. Bueno, yo estoy viendo, yo hice las diferencias, hice un test para comprobar las diferencias de la mediana, si son significativas o no. Es decir, si es algo que yo tomé por cierto tiempo, si me va a seguir dando, si yo lo sigo midiendo en el tiempo, si me van a seguir dando esas diferencias. Bueno, y cuando son estadísticamente significativas, tengo un 99,99% de posibilidades que siga siendo así. Otra forma es presentar la tabla. Sigo hablando de los mismos datos y distintas maneras de presentarla. El test que había hecho era el test de independencias de muestras, ¿sí? Y acá me está dando la media de cada lugar, y fíjense que una es 18, la otra es 16, y acá me da el nivel de significancia, es decir, es muy alto en la diferencia de las medias. Y a su vez, si yo mido la desviación estándar, la zona de Junín de los Andes tenía 8,7 grados de desviación estándar, y la zona del 6 San Ignacio de la escuela tiene 7,3. Es decir, que el valor P de las varianzas también es alto, o sea, también es significativo. Bueno, son tres formas de decir lo mismo. Depende a quién se lo vaya a mostrar, cómo lo tenga que mostrar, siempre tenemos que tomar estas decisiones, cuál es el más claro. A mí particularmente, el que más me gusta es este, porque como que queda más claro y más simple. Aquí tengo otro caso, que son las lluvias totales. En este caso, las lluvias anuales en el 6 San Ignacio. Queríamos mostrar cómo variaron las lluvias totales, digamos, durante los años, los distintos años. Fíjense que tenemos años de 1000, años de 500, es decir, que es una variación importante. Pero ¿qué pasa? Esto hay que ver cuándo llueve. Entonces también es importante mostrar la variabilidad
en los distintos meses del año. Acá tengo uno mucho más simplificado que el gráfico de caja, que simplemente me marca el promedio, la máxima y la mínima, ¿sí? Entonces, de todos estos años, es decir, con la misma información, desde el 2008 al 2016, yo estoy tomando qué pasó todos los eneros, todos los febreros, y si yo miro mayo, junio, julio y agosto, que son los meses que más llueve más, pero fíjense que hay una variabilidad muy grande en cómo llueve. Depende de lo que esté hablando, me va a interesar hacer más hincapié en las lluvias totales o en el momento en que más llueve, cómo llueve y de qué es lo que tengo que explicar. A ver, si mi trabajo se refiere únicamente a analizar las lluvias, me conviene presentar este gráfico. Si yo quiero, simplemente es un gráfico como no lo digo de relleno, pero como apoyo, digamos, a otra temática que yo estoy explicando y quiero decir que es una zona seca y que hay variabilidad, quizás me convenga el gráfico de lluvias anuales. Es decir, tengo que ver el contexto en el que yo estoy presentando. Otra cosa que les quiero decir, no es necesario que tenga un super tratamiento estadístico para que una investigación sea importante. La idea es, bueno, usemos la matemática, usemos la estadística, hay muchas escuelas que tienen estadística como materia, pero también con datos simples se puede decir mucho. La propuesta nuestra es, bueno, un poco pueden asociarse a otros profesores, ya sea de su propia escuela o de otra escuela, digamos, y se trabaja de forma colaborativa, aprovechando las TICs, digamos, o presentarlo en forma simple, pero la idea es aprovechar digamos, de incorporar el aprendizaje basado en proyectos y de incorporar contenidos de diferentes áreas. En este caso, estamos viendo la comparación de la calidad de agua con análisis físico-químicos, que es toda esta primera línea de gráficos, y con macroinvertebrados. De análisis físico-químico se tomó temperatura, oxígeno, turbidez, pH, alcalinidad y nitratos. ¿Qué analizo yo en cada gráfico? Acá yo tengo 2 años, fíjense que en el sitio 1, en 2015 es en azul, el mismo sitio en 2016 es en naranja. ¿Qué analizo? O sea, prácticamente la forma. Veo que acá ha cambiado muy poco. Si miro el sitio 2 también, y en el sitio 3 la alcalinidad está un poco, digamos, ha cambiado un poco de lo que era en 2015 a lo que es en 2016. ¿Qué pasa si yo miro la comunidad de macroinvertebrados? Acá tienen el taxón dominante, digamos, el número, cuántos son, el porcentaje del taxón dominante, el total de EPT, que es efemerópteros, plecópteros y tricópteros, que es un índice de, digamos, de sensibilidad. Son insectos acuáticos muy sensibles a cambios en la calidad del agua. Entonces, si esos órdenes yo los encuentro en cierta proporción, de alguna manera me garantizan una buena calidad de agua. Y el porcentaje de EPT con respecto al total. Bueno, si vemos acá ya hay una variación del 2015 al 2016 en el sitio 1. El sitio 2 vemos que se mantiene prácticamente igual. Y el sitio 3 tiene variaciones importantes de un año con respecto a otro. Y vemos que en 2003 además se han achicado los números. Otra forma de presentarlo es mostrarlo de una manera un poco más gráfica. Aquí lo que estamos viendo, bueno, este sería el sitio 1, donde nace, digamos, el río Chimegüín, donde empezamos a tomar los muestreos, y el resto de los puntos rojos son los sitios donde tomamos las muestras. Este es digamos, un perfil realizado con Google Earth, que es muy simple de hacer y nos va mostrando, digamos, las diferencias de altura. Esto es muy importante porque el escurrimiento de toda esta zona va a llegar sí o sí como es al río.
Y acá unas imágenes de río como para que tengamos idea de cómo es el lugar. Más digamos, los organismos que se encontraron como dominantes digamos, en ese periodo. Bueno, en 2015 encontramos como organismos dominantes tricópteros y efemerópteros en 2016. Estos dos son muy sensibles a cambios en la calidad de agua, quiere decir que si están, son buenos. Pero en 2017 encontramos gasterópodos, que son los caracoles, que son organismos tolerantes a cambios en la calidad del agua. Quiere decir que de alguna manera cambió porque estos pasaron a ser dominantes con respecto a los otros. Bueno, aquí tenemos lo mismo para el sitio 2, que es este. Me olvidé de decirles, este sitio es bastante visitado, porque digamos es las nacientes del río, la gente que ya sé que vaya a pescar o a pasar el día, suele estar en el lago o en el río, y bueno, y es importante también porque es la pasada de truchas que van a desovar, entonces también la gente suele ir a pescar ahí. Esta zona básicamente es utilizada por pescadores, está bastante alejada de la ciudad, y casi no hay bañistas, casi todos los que van ahí, es una zona pública también, pero casi todos los que van a pescar. Si vemos el escurrimiento, digamos, está en un valle mucho más amplio, y también podemos ver la vegetación aquí, en cualquiera de las, ya sea en verano como en otoño, y lo mismo la vegetación en la imagen satelital, que es bastante amplia y bueno, tiene muy buena ribera. Por lo tanto, le va a filtrar, digamos, muchos contaminantes y va a llegar mucho mejor el agua de escurrimiento con mejor calidad al río. Ahora, ¿qué pasa? Yo en este trabajo no tenía solo 3 lugares, tenía 7 lugares, y bueno, y esta es la investigación completa, 7 lugares y 3 años. Entonces, si yo empiezo a mostrar uno por uno, en toda la investigación con ese nivel de detalle, es como que en general tengo un tiempo limitado para exponer y también tengo un espacio limitado para escribir mi reporte de investigación. Entonces tengo que resumir mis datos de alguna manera para que se puedan analizar mejor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un simple gráfico de barras, ¿sí? De cada sitio de muestreo en el año 2015, en el año 2016 y en el año 2017. Cuando terminamos, más bien nos hizo terminar abruptamente el muestreo, en el año 2015 erupcionó un volcán y cayó bastante ceniza volcánica en toda la zona. Entonces, bueno, al año siguiente, al verano siguiente, fuimos a ver cómo estaba la comunidad de macroinvertebrados. Y vemos que algunos sitios tuvieron un cambio ya importante en la comunidad, en lo que encontrábamos. Aquí tienen la leyenda de cada cosa. Y si ustedes observan, empiezan a aparecer en mucha mayor proporción las barras verdes. Las barras verdes son terópodos, los caracoles, son especies tolerantes a los cambios de la calidad del agua. El sitio este que yo les decía que prácticamente se mantenía igual, el CO2, que tenía buena ribera, fíjense que incluso los efemerópteros, que es una especie sensible a un cambio pequeño en la calidad del agua, incluso, digamos, bajaron un poquito en 2016, pero aumentaron en 2017. ¿Qué pasa en el sitio 3? Están haciendo una ruta, entonces cada vez se va deteriorando más y cada vez les llega más polvo. Si bien está en el campo, hay un camino que está muy cerca al río, y al hacer movimientos de suelo cada vez les llega más polvo a esa zona. Eso también tenemos cambios. ¿Por qué hay poquitos macroinvertebrados acá? Porque aquí estaban haciendo la costanera, es sobre Junín de los Andes, y también hubo movimientos de suelo con mucho aporte de polvo en el río. No se viene recuperando acá, pero después de la caída de ceniza, y empieza a predominar los macroinvertebrados, ¿sí? Bueno, en todos los sitios tendríamos algo más para ir contando, pero básicamente lo que les quería contar es cómo puedo llegar a resumir en un solo gráfico
los 7 sitios y los 3 años. Bueno, en este caso estamos hablando de variación de temperaturas en Junín de los Andes, de temperatura del aire. Tenemos aquí las temperaturas, esta que están acá, la temperatura a las 12, esta que están con la línea de tendencia en rosa son las temperaturas máximas, y estas otras son las temperaturas mínimas. Y esta que tengo acá es la amplitud térmica. Bueno, fíjense que yo acá tengo el gráfico de promedio y los puntos extremos. No tengo gran variación dentro del año, de un año con otro. Pero tengo variación de que se mueve el promedio. Y entonces vemos que la línea de tendencia me está marcando que vienen, digamos, bajando las temperaturas medias. Y incluso la amplitud. Pero algo curioso, la temperatura mínima viene aumentando. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque si la temperatura mínima está mucho tiempo por arriba de 0 grados, aquí dependemos, sobre todo en verano, del agua de deshielo. Y si se descongela todo, en el verano nos quedamos sin agua. Bueno, otro ejemplo es una correlación. En este caso, el fenómeno ENSO es la oscilación del Atlántico Sur, es decir, en positivo o en negativo, que es más conocido como el niño y la niña. El niño es la fase cálida y la niña es la fase fría en nuestra región. Si observamos qué pasa con las lluvias en el río Limay, en las nacientes del río Limay, vemos acá que cuando se producen periodos negativos, es decir, periodos donde se ha enfriado el Pacífico ecuatorial, donde se ha enfriado, tenemos, digamos, encontramos pocas lluvias. En cambio, donde está más cálido, llueve más. Entonces y hay una correlación que a su vez es significativa. No muy significativa porque no llego a 0,01, sino llego, estoy por debajo del 0,05. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma yo puedo, digamos, predecir que cuando se produce el periodo de la niña, va a llover menos en las nacientes del río Limay que cuando se produce el periodo del niño, que ahí va a llover un poco más. En este otro caso, se nos ocurrió comparar la actividad solar, es decir, medida como manchas solares, relacionarlas con los caudales del río Colorado. ¿Por qué nos pusimos a hacer esto? Porque fue en un momento que se estaba discutiendo mucho si el cambio climático era, digamos, era todo antrópico o tenía mucha influencia el sol. Entonces, bueno, empezamos a ver la actividad solar con los caudales. Ahora, ¿qué pasa? El número de manchas solares eran números de 40, 50, 60. Los números de caudales, en el río Colorado, que es un río caudaloso, hablábamos de números de 400, 600. Si yo quería comparar cómo variaban y si coincidían, vieron cómo puso Claudia estas dos curvas de temperatura, me quedaba, digamos, o sea, la curva del 400, 600, que digamos es como que quedaba muy, muy representativa, y la otra no se veía la variación. Entonces tuvimos que estandarizar los datos. ¿Qué significa estandarizar? Tenemos que a cada dato le restamos la media aritmética y lo dividimos por la desviación estándar. Entonces quedó una variación para todos los datos entre 3 y menos 3. Y de esa manera pudimos comparar. Y se da algo muy curioso. Cuando tenemos mucha actividad de manchas solares, disminuyen mucho los caudales. Fíjense que en este caso lo mismo, en este caso también. Acá en este está un poco confuso, no se sabe, quizás haya alguna otra variable en juego que nosotros no la estamos considerando,
en estos años también vuelve a ocurrir lo mismo. Bueno, en este caso, pasamos a otro ejemplo de larvas de mosquitos. Nosotros acá tomamos todos los datos que había en el mundo, entre 2017 y 2019, en la base de datos del programa GLOBE. O sea que tomamos nuestros datos más todo lo que me dieron los demás. ¿Y qué encontramos aquí? Entre la preferencia de los sitios, entre sitios naturales y sitios artificiales. Fíjense que este gráfico, yo estoy poniéndolo en puntos de la cantidad que encuentro y a su vez me hace el histograma y la curva de Gauss hacia el eje de las X y hacia el eje de las Y. En este caso también tuvimos un problema. Teníamos muchos sitios muestreados que había menos de 100 larvas y otros sitios que había hasta 100.000 larvas. Entonces no podíamos analizar la variabilidad. Entonces tuvimos que separarlos en dos partes. Por un lado analizamos hasta 600 larvas y por otro lado de 600 hacia arriba. Bueno, de todas maneras, sobre todo los sitios con mayor número de larvas, los muestreos, eran las zonas de Asia ecuatorial, y básicamente muy asociadas a hábitats artificiales como el cultivo de arroz, que se hace bajo agua, bajo inundación, y bueno, genera un ambiente propicio para la reproducción de mosquitos. Bueno, lejos obviamente le ganan en ambos casos los sitios artificiales de reproducción de mosquitos. Bueno, entonces la solución fue analizarlos por separado. También analizamos a la latitud a la que ocurren, todos los mosquitos aparecen en el Ecuador. Yo tuve la suerte de viajar a Finlandia, era el verano y con más mosquitos en el bosque, hasta me picaron los mosquitos. Entonces, bueno, es importante en zonas frías, en zonas secas, también ver qué es lo que hay, no solamente en zonas donde hay muchos. Porque si bien son, digamos, sitios como un poco más restringidos para los mosquitos, nos pueden dar una mejor idea, digamos, de cuáles son las limitantes y de qué manera se está limitando las poblaciones de mosquitos para ver si se puede aplicar en otras. Bueno, miramos acá que los datos hasta 600 larvas de mosquitos, los datos, digamos, la mayor parte se encuentra en la zona ecuatorial, donde encontrar menos cantidad de larvas y a distintas latitudes siempre fueron en muestreos donde había menos de 100 larvas. A su vez, si miramos donde se consideran gran cantidad de larvas, es decir, desde 600 en adelante, vemos que ocurrían en las zonas ecuatoriales. Bueno, otra forma de mostrarlo, digamos, es mostrarlo visualmente con un mapa. Nosotros le pusimos de título Distribución de los mosquitos en el mundo, informe preliminar. ¿Por qué hablamos de preliminar? Porque no podríamos decir esto es así como lo muestra este gráfico. Porque si nosotros miramos, hay sitios donde están muy amontonados todos los muestreos y sitios donde quedan huecos grandes. Entonces no podemos hablar de los mosquitos en el mundo como algo, con datos como totalmente válidos, en base a esos gráficos, porque, digamos, quizás tenga el sesgo del esfuerzo de muestreo en determinadas zonas. Es decir, como que es una preliminar, nos está hablando que es como un pequeño esbozo, ver qué es lo que está dando, para mejorar después los sitios y el esfuerzo de muestreo. Bueno, este caso es otra forma de presentar datos. En este caso queríamos mostrar cómo ocurren las variaciones estacionales de la vegetación y utilizamos el índice NDVI, que es más conocido, digamos, vulgarmente como índice de verde, que nos indica el estado de la vegetación sana, digamos, y la vegetación muerta. Bueno, obviamente lo que estamos viendo en verde
es la vegetación que tenemos todavía viva. Esta zona, tengan en cuenta que es mucho más húmeda que la zona de bosque con esta que es zona de estepa. Si miramos qué pasó en invierno, justo en invierno acá tenemos una gran nube, ¿no? Pero, digamos, en otoño estaba seco, se termina de secar y empieza a llover en invierno. ¿Qué pasó en la primavera siguiente? Ahí vemos una gran diferencia con el verde. Empiezan a aparecer las zonas de verde mucho más. En el verano ya vemos que se empieza a secar un poco y al siguiente otoño otra vez empieza a quedar mucho más seca. Bueno, otra forma de mostrar lo mismo, si yo estoy haciendo este mismo trabajo pero con chicos de primaria o de jardín, no puedo hacer el índice de verde y trabajar con las imágenes satelitales porque está un poco complicado. Entonces, sí puedo sacar una foto del mismo lugar en cada estación. Y esto muchas veces les puede facilitar en las ciudades donde hay cámaras, siempre hay alguna planta cerca, nos puede llegar a ayudar eso, y además va a tener siempre la imagen fija de ese mismo lugar. Y si no, es ir y sacar la mano. Bueno, aquí tenemos un muestreo de aplicando el protocolo de cobertura terrestre, un muestreo de cobertura de suelo en distintas coberturas, en zonas de estepa, en zonas de bosque y en zonas de mallín. Si nosotros miramos la zona de estepa, ven que vemos parte del suelo, lo podemos ver visualmente, y unas pocas plantas, ¿no? Es decir, la cobertura del suelo es muy baja. En el mallín es 100%, no vemos el suelo. Mallín, perdón que no aclare, se le llama aquí localmente a los humedales, sitios donde asciende el nivel de la napa y en general siempre están verdes. Y en el bosque vemos que la cobertura del suelo no es total, es un bosque de pino, una parte es cobertura de árboles y arbustos y la otra es de hojarasca. Si vemos el estado de esta vegetación, vemos que en la estepa hay muy poquitito de suelo verde y otra parte de cobertura, digamos, de suelo marrón. En la zona del mallín directamente no vemos el suelo, y en la zona del bosque vemos el suelo, digamos, en muchas zonas, ¿no? El tipo de cobertura, si vemos acá cobertura perenne, únicamente tiene el bosque. Cobertura de gramíneas tenemos en el mallín y en la estepa, y plantas de hoja ancha tenemos algunas en el mallín. En este caso, utilizando el termómetro de temperatura de reflejo infrarroja, vemos que qué temperatura estaba reflejando a las 4 de la tarde. En la misma transecta que hicimos estas. Hicimos toda la transecta y podemos ver que tenemos el mallín, esta línea azul, y el bosque es la línea gris. Fíjense que prácticamente varía un poco, digamos, y en algunos puntos hasta son iguales. ¿Qué pasa en la estepa? En la estepa es mucho más alto el reflejo, salvo estos puntos que bajan así, que era donde se tocaba algo de vegetación, esa parte reflejaba mucho menos. ¿Qué pasa si yo esto lo miro con una imagen satelital y empiezo a analizar las bandas, en este caso de la imagen Landsat 8? Aquí tenemos las distintas bandas, ¿ven? Y fíjense como en el caso de los pinos es muy alta digamos, la reflectividad en la banda 5, lo mismo pasa en el mallín, y en cambio en la estepa están las 5, las 6 y las 7 que tienen alta reflectividad. Esto simplemente es para que vayan viendo distintas formas de presentar y según la complejidad que quieran darle, según los estudios que hagan con los conocimientos que tengan sus estudiantes. En este caso, son imágenes satelitales con los focos de calor, que esto se baja directamente de internet, y estábamos considerando este sector, que justo se habían concentrado muchos incendios en esa zona. Y al ampliarla, bueno, podemos ver hacia ahí. Nosotros estamos en esta zona acá.
Si miramos, en ese momento el humo cubría la atmósfera, no nos dejaba ver las montañas al fondo, y esta es la misma imagen en un día despejado, en el mismo lugar. Fíjense que ese no tenía estadística, y nos decía mucho, ¿no? En este caso, se presentan, digamos, también un trabajo con incendios. En esta zona se tomaron incendios desde el periodo 1992 a 2007 y se consideró la temperatura, es un gráfico de caja, con la mediana, el 25 y 75% y el mínimo y el máximo. La lluvia acumulada, fíjense cómo la caja se pega directamente abajo, porque llueve poco en esta zona, por eso se pega más al cero. Y en este caso el número de incendios ocurridos, ¿sí? Si podemos observar bien clarito que las temperaturas en invierno, es decir, en los meses de junio, julio y agosto, en invierno como bajan, cómo llueve justo en esa época y cómo disminuyen los incendios. O sea, no son cero, pero son muy pocos. Y todo lo contrario, digamos, tanto en primavera como en verano, ¿sí? ¿Por qué tengo estos gráficos acá, estos GIF animados? Porque muchas veces cuando los chicos van a presentar esto y el gráfico es muy parecido, se confunden fácilmente. Entonces la idea es una ayuda visual, no solo para quien lo está viendo, sino también para quien lo está explicando, como para facilitarle que no diga cualquier cosa. Es decir, veo el termómetro, el gráfico de al lado es el de temperatura, el de lluvias, y de esa manera las puedo ir ayudando. Bueno, en este caso, es la misma información localizada geográficamente y realizada en Google Earth. Les pido que presten atención a los años aquí. Y está tomado para la zona de Huiliches, es decir, es este sector, ¿sí? No abarca la parte digamos, del bosque, porque, digamos, no conseguí datos de ese lugar. Bueno, esos son los incendios en el 92, 93. Fíjense cómo algunos años aumentan de golpe. Estos fueron años de la Niña, donde aumentó de golpe, y al secarse mucho más la zona, porque llueve menos, se produce un mayor número de incendios. Y después otros años disminuyen y demás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo todos los incendios juntos y observo las actividades humanas? Aquí está la población de Junín de los Andes, acá tengo algo de población un poco más dispersa, lo mismo aquí, y si observamos los caminos, también coinciden con los incendios o con zonas de acampe. Si le hago un zoom sobre Junín de los Andes, todavía veo mucho más claro esto, es decir, con zonas de acampe, zonas de visitas turísticas, y zonas donde vive la gente. Es decir, la zona es seca, tiene tendencia a los incendios, pero es como que la chispa que genera esos incendios es la gente. Bueno, acá este es otro caso donde con fotos fácilmente podemos mostrar, digamos, cómo se han perdido glaciares. Esta es muy conocida, el glaciar Uppsala. También lo podemos hacer con imágenes satelitales. Fíjense, esta en diciembre de 1986, el glaciar, digamos, con buena cantidad de hielo llegaba hasta ahí, y acá llega hasta acá. Si marcamos una línea, podemos ver bien clarito cuánto se perdió. Bueno, ¿cómo se sacan estas imágenes? En Google Earth, si ustedes miran, hay como un reloj, y acá cuando yo hago clic ahí me aparecen una serie de líneas. Cada una de estas líneas es una imagen satelital de distintas fechas. Entonces yo puedo volver hacia atrás ese lugar y ver cómo fue o qué cambios tuve de cualquier lugar del mundo. Y esto se lo recomiendo porque es muy importante para ver cualquier cambio en cualquier lugar y nos dice mucho del ambiente que vamos a analizar. Bueno, acá es el caso del volcán Lanín. Esta foto la sacó el Perito Moreno, digamos, fíjense la fecha, 1896, y esta foto se sacó en 2001. Si yo miro con imágenes satelitales, lo más viejo que logré conseguir en Google Earth en 1985, y esta con respecto a diciembre de 2016,
Fíjense cómo se perdió gran parte de hielo. Bueno, este es otro índice que me muestra la humedad de un lugar. Esta es la zona de Rondônia, en Brasil, y vemos en 1986 cómo había cierta humedad, digamos, en todo el bosque y cómo empezaba a deforestarse, ¿sí? Y las famosas llamadas espinas de pescado, porque se abre como un camino y empieza a abrirse hacia los costados. Bueno, si miramos esto mismo en 2017, vemos que cómo se deforestó y vemos áreas rojas, donde prácticamente la humedad es cero. El resto lo vemos un poco más húmedo, una intensidad mayor en el celeste, y esto puede deberse a alguna lluvia reciente. Bueno, y por último, las visualizaciones. En el webinar quiero resaltar acá, digamos, una variación en la intensidad de la temperatura con la variación de los colores. Por ejemplo, aquí este rojo me está marcando que hay temperaturas entre 35 y 40, mientras que este celeste me está marcando que eran entre 5 y 10. En este caso tengo el pH del suelo. Fíjense que también nos va dando una variación bastante importante. Y en este caso tengo el color del cielo, que también podemos hacer una relación, digamos, en las zonas de gran contaminación, digamos, cómo va cambiando. Podemos chequear, digamos, si se está liberando mucho dióxido de carbono o no, o humos porque ha habido incendios y demás, de qué colores también del cielo. Bueno, esto sería todo por hoy, medio ajustadito llegamos a medio ajustadito llegamos al final, y bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer, así que adelante, no sean tímidos y pregunten. Desde ya que esto, las dudas se le van a plantear cuando empiecen a analizar sus datos, o quieran ver qué pueden usar, pero la idea era mostrarle un panorama general y muy básico, digamos, de qué hacer. Obviamente la estadística es muy amplia y, bueno, podemos, no daba para un curso de estadística en un webinar, pero la idea era mostrarle algunas cosas que se han usado y cómo se pueden mostrar según las edades de los chicos que tengamos. Así que quedamos abiertas a preguntas. Claudio, si querés agregar algo más. No, yo creo que sería solo quedar a disposición de todos para responder las preguntas que tengan. Bueno, aquí Atika dice que muchas gracias, muy interesante. Bueno, espero que les sirva y que, bueno, lo que tengan para consultar, quizás, ya les digo, se les van a generar las dudas al momento de ponerse a trabajar. Pero también otra de las sugerencias es ver cómo lo han resuelto otros, mirar trabajos de investigación y qué tipo de análisis han hecho, y tratar de hacer algo parecido, pero siempre que se adapte a la edad de los chicos. Y una cosa que no les dijimos, tengan en cuenta quién lo va a explicar, ¿sí? Es decir, que los chicos lo tienen que poder explicar, lo tienen que entender. Es decir, no es que lo entiende el profesor y listo, y el chico lo repite. Muchas veces la gente le hace muchas preguntas y tiene que ser capaz de responderla. Entonces, no nos vayamos a poner una estadística muy complicada si los chicos no van a poder resolverla. Bueno, si no hay más preguntas, son 6:30 justito. Los dejaríamos. En el próximo webinar ya empezaríamos a escribir el reporte de investigación.
Gracias, desde Colombia, mira vos. Gracias también a todos. Los esperamos en el próximo webinar y ya la idea es contarles cómo empezar a escribir el reporte. Bueno, muchas gracias por su presencia. Los esperamos en el próximo. Adiós.